Le damos la bienvenida al doctor Eloy Espinosa Saldaña. Siempre es un gusto. Gracias por estar con nosotros, doctor Espinosa. Enrique, siempre es un placer estar aquí. Esta es una discusión o un debate que ustedes van a tener mañana que seguramente van a encontrarse muchos criterios, ¿no? Porque para unos puede ser sencillamente una barbaridad y la expresión de la tortura o el maltrato animal, para otros, como digo, es una manifestación tradicional y cultural que no debería verse limitada, ¿no?, por una demanda como estas. Explíquenos, por favor, el contexto de lo que se va a discutir más. Es un caso complejo porque precisamente has explicado bien por dónde van los problemas. Se da una ley de protección animal y en esa ley se establecen como excepciones la corrida de toros, la pelea de gallos y algunas otras manifestaciones que pueda habilitarse por una ley especial que, por cierto, hasta ahora no se ha dado. Okay. Entonces, esto ha llevado a un grupo de personas a juntar las firmas suficientes para presentar una demanda y decir, señores, aquí en realidad o protegemos a los animales y no podemos usar una fórmula de actividad cultural o responsabilidad cultural o de tradición que no nos queda claramente explicada, y aunque nos quede claramente explicada, para nosotros, los demandantes, esto es maltrato de los animales, habiendo un deber especial de protección en la Constitución para estos animales. Entonces, y otros dicen, no, señores, aquí hay una cuestión de elementos tradicionales que nos han acompañado desde siempre, desde ya. Esto nos da un margen de discusión realmente en términos no solamente prácticos, sino técnicos apasionantes, porque en muchos países, por ejemplo, Enrique, los amigos que nos ven, ya se reconoce no solo un nivel de especial de protección a los animales, sino que son titulares de derechos. O sea, entonces, en el caso peruano, este deber especial de protección, ¿hasta dónde puede llegar? Entonces, entender de qué hablamos cuando hablamos de una tradición, que nos permite identificar una actividad como cultural. Todas esas cosas son las que se van a tener que terminar en este caso concreto. Ahora, esto toca otras manifestaciones, por ejemplo, como el Yaguar Fiesta. Sí, claro. Las peleas de toros, sí, señor. ¿no? Que donde, digamos, hay quienes señalan que ahí no está la mano humana, ¿no? Cito los argumentos de quienes defienden estas manifestaciones. ¿Eso también sería incluido dentro de esta decisión? Hay una cuestión, yo entiendo que la labor del ponente es una labor compleja, pero, por ejemplo, porque la ponencia es pública, uno la puede bajar de internet en este momento. La ponencia declara infundada la demanda. Sí, pero ahí hay, en parte. De Carlos Ramos, ¿verdad? Él es el ponente. Pero, por ejemplo, señala que la práctica de los gallos con navaja sería una práctica inconstitucional y la demanda en ese punto sería fundada. Y el argumento básicamente es porque hay una intervención humana llamada no para una cuestión de alimento, sino para el regocijo, entonces, pero el tema de la navaja en sí y de enfrentar al gallo. Enfrentar a los animales es una cuestión de regocijo para quien lo ve, pero es una cuestión de crueldad con los animales. Entonces, claro, del otro lado, cuando han leído la ponencia le dicen, y bueno, cuando yo pongo banderillas a un toro, cuando yo entonces le clavo, entonces una estocada. ¿Cómo no va a haber intervención humana ahí en ese caso? Yo no puedo adelantar opinión, pero justamente esas son el tipo de cosas que hay que discutir. O sea, cuando estamos ante una tradición, cuando estamos ante tradiciones que de alguna manera con el cambio de condiciones se pueden mantener o no en el tiempo y ser consideradas dentro de otro tipo de obligaciones que tenemos, por no hablar derechos, ¿no? O sea, este deber especial de protección a los animales que la misma Constitución reconoce y que viene vinculado como cómo entendemos nuestra dignidad como personas en el respeto a nosotros mismos y a las otras especies, cómo se entiende, cómo se proyecta. Entonces,
qué cosas caben hacer y qué cosas no caben hacer. Ahora, cuénteme, ¿se ha hecho una revisión del derecho internacional al respecto? Porque, claro, las peleas o las corridas de toros son una manifestación que no son únicamente peruanas y hay evidentemente diferencias. O sea, Portugal ha tenido, ¿no?, un camino, o España, por supuesto, tiene, en fin, se hablan de las corridas de toros dentro de los pueblos donde no se mata en algunos casos a los toros. En fin, ¿se ha hecho una revisión de derecho internacional al respecto? La ponencia hace un acercamiento y nosotros mismos también lo hemos hecho. Hay países donde esto ha dejado de ser considerado una manifestación cultural, como en Francia. Hay países donde, si bien se reconoce como una manifestación cultural, depende de la posición asumida por cada circunscripción, como en España. O sea, hay zonas en España donde una corrida de toros es infaltable, pero hay zonas en España donde, como en Barcelona, las plazas de toros se han convertido en centros comerciales. Entonces, la percepción... Pero las ventas siguen siendo las ventas en Madrid, o sea, por eso mismo, diferencias. o sea, y no solo en Madrid, o sea, en Andalucía o en Extremadura es impensable que no haya una corrida de toros, pero pues en Barcelona ya no las hay. Entonces, porque han dejado una regulación abierta para que las regiones autonómicamente tomen su decisión. La situación que toman al respecto. Entonces, esto, ahora, en el caso mismo, entonces, que se nos ha planteado, en realidad son varios problemas, porque no es lo mismo una pelea de toros, que yo no sé si todos estamos entendiendo la idea, es muy frecuente, por ejemplo, en Arequipa, donde lo que hay es un enfrentamiento. Los dos animales se enfrentan y, claro, pierde el que se descuelga, que una situación como lo que puede ser el jalapato o lo que puede ser una corrida de toros, entonces, o una pelea de gallos navajeros. O sea, no solo la fuerza del gallo, sino lo que se le pone para que pueda herir al otro. Entonces, ¿hasta dónde llega? Si en el caso peruano no reconocemos derechos a los animales propiamente, pero por lo menos ese nivel especial de protección que el Estado ha reconocido a los animales y al medio ambiente. O sea, ¿hasta qué punto es constitucional que estas prácticas se den y hasta qué punto estas tradiciones en un marco constitucional como el que tenemos se pueden sostener? Esa es la discusión que tenemos. Cuénteme, mañana mismo se vota. Bueno, yo creo que hay elementos y posiciones fijadas como para que mañana mismo se pueda tener una respuesta. Ahora, hay que tener en cuenta que es un proceso de inconstitucionalidad, con lo cual, para poder declarar inconstitucional la norma, se necesitan por lo menos 5 de 7 votos en un sentido. ¿Qué, digamos, desde el lado de los antitaurinos, qué se conseguiría con 4 votos? Si es que hay 4 votos que declaran fundada. La norma seguiría siendo constitucional. La norma seguiría siendo constitucional. Entonces, en el caso nuestro se pide, no sin polémica, una mayoría calificada para que una norma sea declarada inconstitucional. Entonces, si yo tengo 4 votos, pero no 5, la norma sigue siendo constitucional a pesar de yo haber tenido una mayoría de votos. Ahora, cambiando un poquito de tema, siempre hay que recordar, ¿no?, televidentes, el Congreso se disolvió precisamente por lo que se consideró una elección apresurada, poco transparente, ¿no?, de los miembros del Tribunal Constitucional. Ustedes, doctor Espinosa Saldaña, con excepción de un magistrado, ya han cumplido en sentido estricto sus periodos. Y se suponía que una de las labores del nuevo Congreso es precisamente dar trámite a lo que sería los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Mi pregunta es, ¿bajo qué criterios es que el nuevo Congreso tendría que elegir a los nuevos miembros? Porque, ojo, o sea, la cuestión de confianza se presenta precisamente, y toda la argumentación que desarrolló el Ejecutivo y que ha sido recogida, por supuesto, en la sentencia de la demanda de competencia presentada hace poco por el Tribunal Constitucional, donde se declaró constitucional, valga la redundancia, la disolución del Congreso, lo que señalaba era, oiga, acá estamos pidiendo una cuestión de confianza para que se tomen en cuenta ciertas modificaciones que hagan más transparente la designación de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Pero el Congreso se disolvió, entonces no se ha dado trámite
a lo que serían estas modificaciones. Al nuevo Congreso le tocaría, antes de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, darle trámite a la cuestión de confianza que además, al menos nominalmente, se otorgó en su momento al Ejecutivo. Comencemos por esto último, A ver. que hace el asunto más complejo. Porque si bien la intención de la cuestión de confianza era que el asunto rigiera en el procedimiento de elección del 30 de septiembre, entonces, y no fue así, porque siguieron con el procedimiento anterior, al final del día dan la cuestión de confianza. Con lo cual, la discusión sobre este tema debería ser en base a la propuesta que presentó en su momento el gobierno. No necesariamente para aprobarla en sus propios términos, pero es el punto de partida, digamos, de la discusión. Debiera ser el punto de partida. Debiera además ser el punto de partida porque al ser una iniciativa presentada por el gobierno, según el artículo 105 de la Constitución, el gobierno tiene iniciativa legislativa y trato preferente en sus iniciativas legislativas. O sea, si tú como ciudadano, Enrique, juntas un montón de firmas, o hay un grupo de congresistas que presentan sobre el mismo tema una propuesta y el presidente de la República, con el apoyo del Ejecutivo, presenta la propuesta que se discute primero es la del Ejecutivo. Entonces, eso debiera ser. Ahora, yo veo una coincidencia importante entre lo que venía como propuesta del gobierno y lo que ha declarado el vocero de la bancada mayoritaria, el virtual congresista Gibovich, que es que a esto se lleve a una situación no de invitación, sino de concurso abierto. Entonces, ahora, esto toma sus pasos, porque ello implica primero la modificación del texto de la ley orgánica del Tribunal Constitucional para consagrar este nuevo procedimiento. Segundo, después del nombramiento de las comisiones ordinarias que tiene todo Congreso, salud, trabajo, vivienda, lo que fuera, entonces el nombramiento de una comisión especial que tendría que, si cabe el término, monitorear este proceso, hacer un poco lo que hizo el Grupo Especial de Trabajo con la Junta Nacional de Justicia, o sea, ver con qué base se convoca, a quién se convoca, cómo se hace el concurso, entonces, y todas esas pautas. O sea, no es que de la noche a la mañana esto se pueda materializar. Entonces, habrá que tomar el tiempo si esa es la alternativa que se considere necesario para plantearlo, ¿no? Ahora, ustedes siguen por supuesto en funciones y tienen casos muy gruesos con respecto... Bastante gruesos. O con respecto a lo que son pues intereses económicos y demás. Hay un caso que creo que es el primero en la lista, que es el del Banco Scotiabank. Bueno, formalmente no es un secreto para nadie que ese caso ya debería estar votado a la brevedad. Como ustedes... ¿Qué es lo que demanda Scotiabank en este caso? En ese caso, Scotiabank pagó lo que supuestamente era la deuda que le planteaba entonces la SUNAT. Pero viene el reconocimiento, no reconocimiento de ese pago por la SUNAT y el cálculo de los intereses que genera esta situación. Entonces, aquí hay hasta tres posiciones. Considerar, como considera Scotiabank, que pagó bien y le tienen que pagar un porcentaje de intereses, lo que declararía fundada la demanda. Considerar que la SUNAT actuó bien y en realidad lo que se pagó era insuficiente y hay que pagar más y hay que determinar cuánto más, sería declarar infundada la demanda. Y hasta una tercera posición, porque decir un momentito, la discusión sobre intereses de una deuda ¿es una discusión de derechos fundamentales? ¿O esto más bien es una discusión que debería darse en un proceso distinto al de un amparo y debería discutirse, por ejemplo, en un contencioso administrativo y eso llevaría a declarar improcedente la demanda? Eso es lo que yo creo que este caso ya obtuvimos vista de ese caso, ya hay una ponencia sobre ese caso. Es un caso que seguramente debe estarse votando muy pronto. Estamos hablando de cientos de millones. El problema en estos casos, Enrique, amigos, amigas que nos ven, es que al haberse pagado un dinero, pero al no haberse puesto de acuerdo con los intereses,
la cantidad pagada se multiplica exponencialmente. Y el problema siempre es el del cálculo, de la determinación. Lo que pudo haber sido 21 millones pueden convertirse en 80 y si se sigue sin resolver en 120. Exacto. Entonces, eso es muy complejo. Hay un decreto de urgencia, además, a propósito, ¿no? Bueno, que va a pero tener eso revisión, es pero otro eso caso. ya tendrá su... Y lo explico muy rápido Sí. porque es un caso muy importante, probablemente más importante que el de Scotty. El Colegio de Abogados de la Libertad ha planteado una demanda de inconstitucionalidad frente a estos decretos de urgencia con rango de ley que se han dictado en el interregno parlamentario para ver desde cuándo se computa la prescripción o los plazos para la prescripción de una deuda tributaria. Y ahí eso es importantísimo, Enrique, eso es importantísimo, amigos, amigas, porque en función de cuando yo digo hasta dónde dura la prescripción, esa es función de digo hasta dónde tengo obligación a pagar y cómo se multiplican los intereses. Haciendo un cálculo grueso, si comparamos la posición de uno y otro, hay una diferencia, agárrense, de 10.000 o 11.000 millones de soles. Nada menos. Nada menos. Y ese es un caso que seguramente también tendrá que tener pues una pronta resolución. Eloy Espinosa Saldaña, gracias por acompañarnos. Un placer siempre estar. Estaremos muy pendientes de la audiencia de mañana con los toros, los gallos y demás. Pero vamos a regresar después de la pausa porque Francisco Sagasti es otro gallo que ha venido corriendo después de la reunión con el Ejecutivo y el Partido Morado y nos va a contar aquí todas las incidencias. Volvemos. Francisco Sagasti, congresista electo del Partido Morado, vocero además de esta nueva bancada, acaban de reunirse con el jefe del gabinete y un contingente de ministros en el local de Miraflores. Contingente es demasiado. ¿Cuántos eran? Con dos. Con dos, bueno. Pero estaba la ministra de Economía que parece que... Bueno, ella es un contingente. Que ella es un contingente temático en sí mismo. Así que con eso. Cuéntenos, por favor, ¿cómo ha sido esta exposición? ¿Cuál ha sido el sentido de esta reunión? Bueno, se nos informó por parte de la oficina del primer ministro que él está interesado en hacer un seguimiento a las reuniones que tuvieron las bancadas con el presidente de la República. Esto es un seguimiento a esas reuniones que se va a hacer con todas las bancadas, no solamente con la del Partido Morado. Tengo entendido que ya se reunieron con Somos Perú, por lo menos vi varias fotos en este sentido, y tuvieron la amabilidad de visitarnos en nuestro local partidario, el primer ministro Ceballos, el ministro de Justicia Castañeda y la ministra de Economía y Finanzas, Alba, Alba, para explicarnos sus puntos de vista, sus planteamientos, sus ideas sobre estos dos sectores. ¿Cuáles han sido las prioridades para el Ejecutivo? O sea, ¿cuáles son los decretos de urgencia que consideran centrales, que no sean pues derogados en resumen? Bueno, en realidad esto fue una exposición general. Nos dieron una lista bastante, bueno, hay 67 o 69, uno nunca sabe cuántos decretos de urgencia hay en última instancia. Pero ellos se centraron en el caso de la ministra de Economía en aquellos decretos que tenían un impacto en el desempeño de su sector y nos explicó en detalle cuál era la concepción que ellos tenían en el ministerio, que el gobierno tiene en el Ministerio de Economía y Finanzas sobre cómo debe proceder la economía, cómo llegar al potencial de crecimiento y qué papel jugaban algunos decretos de urgencia en este proceso de llegar a un nivel de crecimiento similar al que hemos tenido anteriormente. En el caso, simplemente del ministro de Justicia, nos hizo una exposición bastante detallada de los 9 temas que se habían avanzado, las nuevas leyes que se habían avanzado en términos de la reforma judicial y qué es lo que quedaba pendiente, qué es lo que había que profundizar. La impresión general que me queda que esa es una... digamos, hay agendas bastante ambiciosas, bastante grandes, y ojalá que pueda verse todo eso en el plazo tan corto que tenemos de aquí hasta las elecciones del próximo año. Eso le quería preguntar, porque ha sido una sorpresa para muchos que finalmente por estas negociaciones quedara Podemos, ¿no?, dentro de la mesa directiva y no el Partido Morado, lo que de alguna manera dictaba la lógica política, el raciocinio, ¿no?, de los grupos que parecían estar en una... Enrique, perdón, en política no hay lógica. La lógica política es que no hay lógica. Y primó, entonces esta vez aparentemente la lógica política de que no hay lógica. Esa lógica.
¿Con qué agenda llega el Partido Morado? Precisamente los plazos en los que usted señala tan ajustados, donde hay que darle al país un mensaje claro y seguramente pues ustedes van a querer, digamos, ser un jugador en el año 2021 y recuperarse pues de lo que algunos han pensado pues que ha sido una performance que pudo ser mejor. Bueno, sí, eso siempre se puede hacer mejor. Miren, en el Partido Morado tenemos las cosas muy claras. En el tema de propuestas legislativas y lo que hemos planteado públicamente, la primera semana de diciembre, fines de noviembre en realidad, hicimos pública una agenda con 44 puntos prioritarios que encajaban en los temas de representación, en los temas de legislación y en los temas de fiscalización y control. Los 44 temas se dividían entre esto. Luego seguimos trabajando como siempre lo hacemos. La primera semana de enero presentamos los 6 puntos finales para llegar a las 50 propuestas. De estas 50 propuestas hay 4 categorías que tienen que ver con las reformas institucionales, que son, primero, lucha contra la corrupción, que es fundamental, reforma política, reforma del Poder Judicial y reforma del Congreso. Para nosotros, y felizmente para la ciudadanía también, por lo que hemos visto en las últimas encuestas, la reforma política y la reforma judicial son muy importantes. ¿Por qué? Porque son el prerequisito para poder hacer las otras cosas. Con corrupción, sin reforma política, sin reforma del Poder Judicial, muchos de los otros temas prioritarios de la ciudadanía, que están incluidos en los otros 5 temas prioritarios del partido, que son seguridad, el tema de salud, el tema de educación, el tema de producción, conocimiento y empleo y el tema de género y mujer. No podemos avanzar en estos temas si no avanzamos primero en una reforma real del Poder Judicial y político. Me llama mucho la atención, antes de ir a la pausa, que usted me diga esto, porque lo veo muy claro en la estructura programática que ustedes están llevando al Congreso. Eso es. Y en Acción Popular lo que me dijeron era que no habían visto claridad, digamos, un tema monocorde, ¿no?, homogéneo dentro del Partido Morado. ¿Qué pasó ahí? Hay 2 cosas. En primer lugar, lo que se dijo es que no estábamos unidos. Falso. Un equipo que viene trabajando desde hace tanto tiempo en conjunto, no hay divisiones en la bancada morada. En segundo lugar, se habló de que no había liderazgo. Por favor, el problema es que tienen una concepción obsoleta de liderazgo. Una concepción en la cual hay una sola persona que manda y todos obedecen. No tienen la concepción moderna de liderazgo, que dicho sea de paso es la que transmito yo a mis alumnos cuando enseño planeamiento y gestión estratégica, que es un liderazgo potenciador y compartido. En el Partido Morado, si bien yo soy el vocero, Zenaida Solís es la vocera alterna y en todas las conversaciones que tuvimos con los partidos políticos participaron otros miembros de nuestra bancada y el secretario nacional de nuestro partido. Y la voz fue siempre la misma. Lo que sucede es que están acostumbrados en haber una sola figura y si no está él, no hay liderazgo. Por favor, hay que tener una concepción más moderna de la política. No hay diferencias entonces en el Partido Morado. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Cara a Cara. En el minuto que nos queda, Francisco Sagasti, la forma y el fondo. Yo creo que acabamos de hablar del fondo, la forma. Ahora pesa mucho que si les retiras la seguridad a los congresistas, que si el congresista debe sufrir con el pueblo, debe estar más cerca, no debe haber esta suerte de sintonía. Hay quienes señalan que no, que ya le estás dando de entrada para de alguna manera demostrar que eres una especie maldita, la del parlamentario. ¿Cuál es la posición del Partido Morado sobre todas estas discusiones? Los pies en la tierra. Un poco de calma, un poco de serenidad. Lo que la ciudadanía exige de sus congresistas es ponderación, calma, liderazgo en el mejor sentido de la palabra, no caudillismo ni personalismo, sino liderazgo que apoye al resto y que levante al resto de la ciudadanía. En estas escaramuzas es claro que el gobierno cometió un error. El Partido Morado había planteado en uno de nuestros 50 puntos de propuestas en aquel para el Congreso, voluntariamente retirar la seguridad que se supone nos asignan. Eso lo habíamos planteado ya nosotros desde diciembre del año pasado. ¿Para qué
viendo el artículo 38 de la Constitución. Está clarísima el papel del presidente del Congreso. ¿Para qué empezar con una cosa como este tipo? Es, yo creo, una falta de tino, una falta de cortesía, y me alegro que hayan retrocedido muy rápidamente y que hayan considerado que esto no es una cosa, digamos, importante tampoco. Ojalá se encauce entonces esa discusión. Gracias, Francisco Sagasti, por acompañarnos. Muchas gracias.